Muy bien, vamos a continuar la clase de la guía 2 que nos tocaba el tema de las características de las distintas regiones de la columna vertebral y la caja torácica, ¿verdad? Que corresponde al esternón y las costillas. Eso había quedado pendiente, entonces es lo que vamos a desarrollar en este video. Si ustedes recuerdan, aquí tienen a una vértebra típica. Esta es una vértebra típica. Los componentes de la vértebra típica, ustedes los pueden recordar que son el cuerpo de la vértebra, que es este pues, disco ancho, esta masa grande. Luego tenemos las dos apófisis transversas, porque son las apófisis que salen a cada lado, ¿verdad? Del cuerpo a partir de los pedículos, ¿verdad? Luego tenemos el arco vertebral, que recuerden que este es el que forma el conducto vertebral y internamente se aloja aquí la médula espinal, ¿verdad? Tenemos luego las carías articulares. Aquí se ha señalado la caría articular inferior, ¿verdad? Que es con la que la vértebra articula con la vértebra inferior, ¿verdad? Luego tenemos las carías articulares superiores, que como su nombre nos lo dice también, ¿verdad? Es con la que articula con la vértebra superior. Y tenemos esta saliente, la apófisis prominente que sale del arco, que es la apófisis espinosa. Entonces, habiendo recordado esto, vamos a ver las características distintivas de cada una de las regiones de la columna vertebral. Y empezamos con la primera región, ¿verdad? Que es la región cervical. Ustedes pueden ver acá la columna vertebral, ¿verdad? Recuerdan que la primera región son las vértebras cervicales. De toda la columna vertebral, estas vértebras son las más pequeñas. Bueno, a excepción, dice, de los del coxis. Ahí vamos a ver más adelante. Ahora, otra característica de esta región de las vértebras es que los arcos vertebrales son grandes, ¿verdad? Aquí tenemos el arco vertebral, ¿verdad? Que sería este, que son grandes. En estas vértebras, los arcos vertebrales son grandes. Y otra característica que ustedes pueden notar, por ejemplo, en esta vértebra, es que las apófisis transversas de esta región, de todas las vértebras cervicales, tienen este foramen. Es el foramen transverso. A través de este foramen pasa la arteria vertebral y la vena. Y también dice que pasan fibras nerviosas acompañantes. Y otra característica especial de las vértebras cervicales es que de las vértebras 2 a la sexta, la apófisis espinosa es bífida, es decir, que termina aquí en estas como dos puntitas, en estas dos proyecciones, ¿verdad? Como que si fuera la lengua de una culebra. Ellas tienen una lengua bífida. Entonces, igual son las vértebras cervicales. Pero ustedes dirán, bueno, pero yo estas vértebras no las veo como normales. Y es que la verdad, las primeras dos vértebras, tal como nos señala aquí el esquema, las primeras dos vértebras cervicales son un poquito más especiales que las demás. Es decir, que tienen como sus características distintivas que las demás vértebras cervicales. Y vamos a ver estos detalles a continuación. Aquí tenemos las dos primeras vértebras. La C1, ¿verdad? Porque todas las vértebras, de acuerdo a su región, tienen como su identificación. Entonces, C es porque es cervical y el número nos va indicando el orden, ¿verdad? Entonces,
En el caso de las vértebras cervicales van de la C1 a la C7. De la C1 es esta vértebra que vemos acá, que si ustedes le notan una característica de esta vértebra C1 es que no tiene cuerpo. Esa es la diferencia y por eso ustedes la ven, porque no tiene cuerpo. Esta vértebra se llama Atlas y se le da ese nombre porque Atlas es el dios mitológico que sostiene el mundo en sus hombros. Y es que esta vértebra, como es la primera vértebra debajo de la cabeza, entonces es prácticamente la que sostiene la cabeza, ¿verdad? Entonces, esta vértebra es la que se articula con el hueso occipital del cráneo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta vértebra que tiene dos arcos. A ella se le distinguen dos arcos, el arco anterior y el arco posterior. Y a los lados tiene estas dos masas grandes laterales. En la parte superior de las masas tiene las carías o las facetas articulares superiores, ¿verdad? Que estas son cóncavas y es la que se articulan con los cóndilos del hueso occipital y forman la articulación atlanto-occipital, porque es del atlas con el hueso occipital. A través de esa articulación es que nosotros podemos mover la cabeza cuando decimos que sí. Ese movimiento de llevar el mentón hacia el pecho, como cuando decimos que sí, si ustedes lo hacen es porque es la articulación entre el atlas y el hueso occipital. En la parte inferior de estas masas laterales se encuentran las facetas articulares inferiores. Y con estas facetas, el atlas se va a articular con la segunda vértebra cervical. Y vemos acá los forámenes transversos en las apófisis transversas que son bastante grandes. Ahora tenemos la segunda vértebra cervical, que es el atlas. Él se llama así porque es como un eje, ya van a ver que eh, el, esta vértebra, del cuerpo de la vértebra, sale esta apófisis prominente, que es la apófisis odontoide. Esta apófisis se proyecta hacia arriba. Ninguna otra vértebra va a tener esta proyección, ¿verdad? Que es la apófisis odontoide. Este es un pivote, ¿verdad? Si nosotros vemos en la siguiente imagen, vamos a ver cómo es que esta apófisis odontoide se clava en el arco anterior del atlas prácticamente, ¿verdad? Penetra en el arco y entonces se forma una articulación atlantoaxial. Con esta articulación, la cabeza la podemos mover de lado a lado como cuando decimos que no. O sea, la articulación de la apófisis odontoides con el atlas nos permite decir que no. ¿Verdad? Entonces, eso es lo distintivo, ¿verdad? De esta segunda vértebra cervical que es el axis, ¿verdad? Eh, de ahí, ¿verdad? Todas las demás vértebras cervicales esta siempre es la apófisis odontoide, ¿verdad? Aquí podemos observar es la vértebra, el axis, perdón, aquí tenemos siempre la apófisis odontoide, el cuerpo, tenemos la apófisis espinosa bífida, porque desde la segunda vértebra tienen la apófisis espinosa bífida. Siempre están los forámenes transversos en las apófisis transversas. Y las carías articulares, la superior, se articula con el atlas, y la inferior que se articula con su sexta. Entonces, esta vértebra sirve de eje. Por eso es que recibe el nombre de axis. Muy bien. Solamente para aquí, en esta imagen, aquí en esta imagen podemos ver que
C7, la vértebra cervical C7, tiene la característica que tiene una apófisis prominente. O sea, que sería esta acá, ya no es víscera porque hasta C6 llega a la víscera, ¿verdad? Pero es que esta cuestión no es realmente aquí, no tenemos exactamente una imagen de la C7 porque esa es de la región torácica. Ya van a ver ustedes por qué la podemos distinguir. Pero en el caso, no, solamente eh, eh, mostrarles acá en este esquemita que la C7 tiene una apófisis espinosa prominente que va hacia abajo y no es víscera. Esa sería como la última característica de esa región. Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente región de la columna que serían las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas. Estas son considerablemente más grandes y fuertes que las vértebras cervicales, ¿verdad? Y también aquí pueden ver ustedes que las apófisis espinosas son grandes y aplanadas lateralmente y se dirigen hacia abajo. Ahí ustedes pueden ver que la apófisis espinosa van hacia abajo. Son 12 vértebras torácicas, por lo tanto, se nombrarían desde la T1 hasta la T2, ¿verdad? Y precisamente las apófisis espinosas de las vértebras T11 y T12 son un poquito más cortas y más anchas. ¿Cómo distinguimos o cuál es la característica de esta región de vértebras? Es porque como esta región de las vértebras son las que participan en la caja torácica. Entonces, estas vértebras tienen las carillas con las que se articulan con las costillas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la apófisis transversa, tenemos las facetas costales o las carillas costales, ¿verdad? Que son las zonas en donde se articulan con las costillas. También tenemos en el cuerpo de las vértebras, tenemos una carilla costal, ¿verdad? Entonces, las vértebras se articulan en dos zonas con las costillas. Ya esa articulación ya la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Una es que en las apófisis transversas tienen las facetas costales que se articulan con los tubérculos costales, o sea, los tubérculos de las costillas que ya vamos a identificar. Y la otra zona es el cuerpo de la vértebra, que es esta otra zona de acá, que la podemos ver aquí en la imagen, cuando lo vemos lateralmente, son estas. Esos, estas, estas zonas costales o carillas costales se articulan con la cabeza de la costilla. ¿Vale? Entonces, el cuerpo se articula con la cabeza de la costilla y la apófisis transversa se articula con el tubérculo de la costilla. Estas superficies pueden llamarse tanto facetas como semifacetas, porque a veces puede estar la faceta completa, a veces puede estar la mitad, porque a veces las costillas no quedan solamente en un cuerpo, sino que se articulan con dos cuerpos a la vez, ¿verdad? Pero lo que distingue a esta región son las carillas o las cositas costales, las facetas costales, ¿verdad? Que son las zonas de articulación de las vértebras con las costillas, que como ya mencioné, ya vamos a ver más adelante esa articulación, ¿verdad? Esa es la característica de esa región. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes tienen que poder distinguir cuando ven una vértebra si es de la región cervical,
si es de la región torácica, si es de la región lumbar. Ustedes tienen que poder distinguirla. Y precisamente aquí tenemos un esquema, ¿verdad? En donde nos compara las tres regiones. Pero antes quizás de hacer como el resumen comparativo, vamos a ver la vértebra lumbar. Las vértebras lumbares son las más grandes y más fuertes de los huesos independientes de la columna vertebral, porque en esta región ya de la columna, pues se soporta más peso. Entonces, estas vértebras van a ser más grandes, tienen un cuerpo prominente, un cuerpo mucho más grande, pero sus proyecciones son cortas y son anchas, gruesas, perdón, son cortas y son gruesas, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ven que sus proyecciones son cortas, pero son gruesas. Ahora, las carillas articulares tienen una pequeña distinción. Por ejemplo, las superiores, que son estas que vemos acá, no están dirigidas hacia adentro, sino que están dirigidas hacia arriba. Y las inferiores, que son estas que vemos acá, están dirigidas hacia afuera y no hacia abajo, ¿verdad? Entonces tiene como una pequeña dirección diferente. También en las imágenes de tórtora ustedes pueden ver la dirección de las carillas, ¿verdad? Y la otra característica es esta, la apófisis espinosa, que estas son cuadriláteras, son gruesas y son anchas y están proyectados hacia atrás en línea recta. Esa sería la característica de las vértebras lumbares. Entonces aquí las podemos distinguir, ¿verdad? Comparar las tres regiones de la columna vertebral, que tienen pues las vértebras así sueltecitas, ¿verdad? Sacro y coxis son regiones diferentes porque no están separadas las vértebras ya en el esqueleto adulto. Entonces, si ustedes recuerdan, la región cervical es la región más pequeña de las tres, ¿verdad? Y ojo aquí, porque pareciera que la vértebra dorsal o torácica, es más grande que la lumbar, pero no, la vértebra lumbar es más grande de todas, es la más grande de todas. Entonces, aquí en este caso, la región cervical se caracteriza por su cuerpo es pequeño, apófisis transversa con forámenes transversos, arco grande y apófisis espinosa bífida. En el caso de las vértebras torácicas, que son las que están en este otro extremo, recuerden que la característica de ellas son las fositas o las carillas articulares, ¿verdad? Que son las regiones de articulación con las costillas, ¿verdad? Y la característica de las vértebras lumbares es que son las más grandes, sus proyecciones son cortas y gruesas. Ustedes pueden ver la diferencia de las proyecciones entre la lumbar y la torácica. Y su apófisis espinosa es cuadrilátera y es hacia atrás en línea recta. Ahora pasamos al sacro. ¿Ya? El sacro es un hueso triangular, está formado por la unión de 5 vértebras sacras, de la S1 a la S5. Estas vértebras se comienzan a funcionar a partir de los 16 y los 18 años de edad y está en la región posterior de la cavidad pélvica y medial de los huesos pelvianos. Cuando se ve lo que es la cadera y los huesos coxales, ahí ustedes van a ver cómo se articula el sacro con los huesos coxales y cómo se forma la pelvis o la cavidad pélvica. Entonces, aquí este hueso pues tiene su función en la formación de la cavidad pélvica, ¿verdad? El sacro es, como ya dijimos, aquí sí podemos ver el triángulo, ¿verdad? De este hueso y que estará formado por la fusión de estas vértebras, la S1 a la S5. ¿Verdad? Y este hueso, aquí en esta vista es mejor, podemos observar que tiene, ¿verdad? Una concavidad anterior
que es lo huequito, está hacia la parte anterior y tiene una parte convexa posteriormente, ¿verdad? Tiene una parte convexa posteriormente. Ahora, en los extremos eh, de estas líneas, porque si ustedes ven, entre las fusiones de los cuerpos se observan estas líneas. Entonces, en los extremos tenemos estos forámenes, este, que se llama forámenes sacros. Entonces, en la parte anterior, estos forámenes sacros son los forámenes sacros anteriores, ¿verdad? Y en la región posterior serían los forámenes sacros posteriores, ¿verdad? Y la porción lateral, ustedes ven la porción lateral superior del sacro, tiene esta aquí, este borde que se llama ala, es una superficie suave y se llama ala sacra. Vamos a acercar la imagen. En la parte superior del sacro, esta porción superior, este borde, es el ala del sacro. Este, Luego, en la superficie posterior del sacro, que la tenemos acá, que es convexa, dijimos, presenta una cresta sacra mediana, o sea, en la línea media del sacro presenta esta prominencia, que es este reborde grueso, ¿verdad? Que es la fusión de todas las apófisis espinosas de estas 5 vértebras, ¿verdad? Y si ustedes ven, se forma el conducto sacro, que es conducto porque ustedes ven que todo está, perdón, aquí solo en la vista posterior, todo está sellado, o sea, todo llega a sellarse. Y el conducto sacro tiene en la parte final o inferior, tiene el hiato sacro. El hiato sacro, que es una abertura. Y a cada lado del hiato sacro tenemos esta prominencia que es el asta del sacro o el asta sacra. Muy bien. La porción inferior y angosta del sacro se conoce como vértice, perdón. Y la parte superior y ancha se conoce como base, ¿verdad? También en el borde de la base tenemos proyectado hacia adelante o hacia la cara anterior esta prominencia que se llama promontorio sacro o promontorio del sacro. O sea, estos son puntos que les sirven a los doctores cuando van a medir la pelvis, ¿verdad? Luego, luego la zona en la que se articulan el sacro con los huesos coxales de la cadera es esta zona que se llama superficie auricular. Es la zona de la articulación entre el sacro y el ilion del coxis, pero se llama superficie auricular porque aquí la podemos ver, miren, auricular surface o superficie auricular, porque tiene como la forma de una lista, por eso se llama así, ¿verdad? Y detrás de la superficie auricular, que es esta zona rugosa que vemos acá, lateral, esa es la tuberosidad sacra. Ahí estas depresiones sirven para la inserción de ligamentos, ¿verdad? Para unir esa articulación. Luego tenemos las apófisis articulares superiores, que son estas, que son las zonas en donde se articula el sacro con la vértebra lumbar superior, ¿verdad? Y ahí se forma la articulación lumbrosacra. Esas serían como las características del sacro. Aquí las tenemos otra imagen en donde ustedes las pueden repasar mejor. Ahora, perdón, antes de pasar al tórax, me gustaría que veamos acá el coxis. El coxis, como el sacro, también es triangular, ¿verdad? Y se forma por la fusión de 4 vértebras coxígeas. Aquí las tienen identificadas de la 1 a la 4.
¿verdad? Estas se fusionan más tarde que el sacro, entre los 20 y los 30 años. La superficie dorsal del cuerpo del, del cuerpo del coxis tiene dos largas astas costillas, que son estas que vemos acá, que son laterales, ¿verdad? Que se van a conectar con las astas del sacro para la articulación adecuada, ¿verdad? Este, y eso es lo que correspondería al coxis. Ahora sí, pasemos a la siguiente parte, que es el tórax. Recuerden que la caja torácica, ¿verdad? Es el esqueleto óseo, ¿verdad? Que protege a los órganos del tórax. Eso es importante que ustedes lo recuerden. Y la parte posterior y medial de esta caja está formada por la columna vertebral, por las vértebras, perdón, torácicas de la columna vertebral, y la parte anterior estaría formada por el esternón y las costillas. Ahora, ¿qué órganos se protegen? ¿Verdad? Aquí tenemos al corazón, los pulmones, muchos otros órganos como el timo, la glándula tiroides, etcétera, ¿verdad? Y vasos sanguíneos grandes que son los que están en el interior de esta caja torácica. Ahora empecemos viendo el esternón. El esternón es un hueso plano, delgado, que está en el centro de la pared anterior del tórax. Mide alrededor de 15 centímetros y está constituido por tres partes. Uno es el manubrio, que está en la porción superior, ya lo vamos a ver. El otro es el cuerpo, que es la porción media y más larga. Y finalmente, en la parte inferior y más pequeña, es la apófisis tifoides o la apófisis tifoidea. Y entre la unión del manubrio y el cuerpo forman un ángulo, que es el ángulo esternal o de Lewis. También tenemos las escotaduras yugulares o supraesternales, ¿verdad? Que esas escotaduras eh, son las escotaduras con las que se articula el esternón con las costillas. eh, y la escotadura, eh, perdón, no, no. La escotadura supraesternal o escotadura yugular es una depresión en la superficie superior del esternón. Ya lo vamos a ver más adelante. Las escotaduras claviculares es de la zona en donde se articula el esternón con la clavícula y el manubrio se va a articular con los cartílagos costales de la primera y la segunda costilla. El cuerpo se va a articular directa o indirectamente con los cartílagos costales de la segunda a la décima costilla y la apófisis tifoides no se articula con ninguna costilla. Está constituido por cartílago hialino en la infancia y la niñez y completa su osificación o su maduración hasta los 40 años. Entonces veamos, hoy sí identifiquemos las partes del esternón. Pero entonces decimos que consta de tres partes. Primero tenemos el, el manubrio, que es la parte superior, luego tenemos el cuerpo y después tenemos la apófisis tifoides o tifoidea, ¿verdad? Y que hemos dicho que entre el manubrio y el cuerpo está el ángulo external o de Lewis y esta depresión en la parte superior es la escotadura supraesternal. Aquí pueden ver ustedes, no se observa bien la articulación del esternón con la clavícula, pero esta es la clavícula, aquí articula con el esternón, así como la primera y la segunda costilla que articulan con el manubrio, y las demás costillas articulan con el cuerpo, y la apófisis tifoides pues no articula con ninguna costilla, ¿verdad? Hay otra imagen aquí más adelante. Aquí tenemos el esternón también y podemos verle sus componentes. La escotadura yugular es esta depresión superficial o superior, ¿verdad? En la parte superior del manubrio.
Aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos la apófisis tifoide. Aquí sí podemos observar, miren, las depresiones o las zonas de la articulación esternoclavicular, del esternón con las, perdón, costo externales de esa articulación, me parece. Sí, no he visto exactamente cómo se llama esa articulación, pero es la articulación del esternón con las costillas. La articulación esternoclavicular es esta, la que vemos aquí en la parte superior, en donde el esternón va a articular con la clavícula. Y aquí tenemos el ángulo de Lewis. Aquí sí se puede apreciar que este ángulo es una depresión entre el manubrio y el cuerpo. Aquí también tenemos otra imagen del esternón. Lo vemos una vista lateral. Vemos las zonas en las que se articulan con las costillas. Vemos que es un hueso delgado, ¿verdad? Delgado, hueso plano. Y vemos las tres partes del esternón: manubrio superior, el cuerpo, el ángulo de Lewis que se forma entre el manubrio y el cuerpo, y la apófisis tifoides, que es la parte final del esternón. Ahí vemos las articulaciones con las costillas, ¿verdad? Primer cartílago costal, aquí sería que se articula con el segundo cartílago costal. Aquí vemos que con la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Ya vamos a ver, ahorita que veamos las costillas, ¿verdad? Cómo es que se articulan las demás costillas con el esternón. Y si ustedes notan, aquí vemos cartílago costal porque la articulación precisamente no va de hueso a hueso, sino que va eh, del esternón con el cartílago de la costilla. Aquí vemos también la imagen en donde podemos ver las carillas articulares claviculares, que son las superiores, ¿verdad? Que se encuentran en el manubrio del esternón, y las carillas articulares costales, que las vemos hacia los lados, a los lados del esternón. Y aquí tenemos el cuerpo del esternón. Ahora pasamos a las costillas. Son 12 pares de costillas. Estas son las que le agregan o le otorgan un soporte estructural a ambos lados de la cavidad torácica. O sea, la costilla es la que va de lado a lado de la cavidad torácica. Estas son largas y curvas, ¿verdad? Y si ustedes ven, la caja torácica es más delgada superior, por lo tanto las costillas son más cortas, y es más ancha inferiormente, por lo tanto las costillas serían más largas. Los primeros 7 pares de costillas, si ustedes ven acá, las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los primeros 7 pares de costillas se articulan directamente con el esternón a través de una tira de cartílago hialino. Ese es el llamado cartílago costal. Este cartílago es el que le da elasticidad a la caja torácica, por eso puede expandirse y contraerse con la respiración, y así se evita que se fracture el esternón o las costillas, ¿verdad? Por eso es que este cartílago pues es importante, tiene su función vital. Ahora, ¿cómo se organizan las costillas? Precisamente debido a esta articulación directa con el esternón, así las costillas, perdón, pueden tener una clasificación. Entonces, este primer grupo, de la primera a la séptima costilla, se llaman costillas verdaderas o vértebroesternales. Se denominan así porque son las que se articulan directamente con el esternón. Costillas verdaderas o vértebroesternales. Con el siguiente grupo de costillas, que son la 8, la 9 y la 10, se llaman costillas vértebrocostales o falsas. ¿Por qué? Porque estos 3 pares de costillas se articulan al cartílago costal de la séptima costilla. Entonces no se articulan al esternón, sino que se articulan a el cartílago de la séptima costilla. Y los últimos 2 pares, el par 11 y 12, se llaman
costillas flotantes o vertebrales porque las costillas solo articulan con la columna vertebral en la parte superior y no articulan con el esternón en la parte anterior. Por eso se llaman costillas flotantes o costo vertebral. Aquí tenemos con colores señalando los tres grupos de costillas. Del 1 a la 7 son las verdaderas, ¿verdad? O, o costo eh, o vértebro-esternales porque se articulan tanto con la columna vertebral como con el esternón. De la octava a la décima son las costillas falsas, ¿verdad? Y la onceava y la doceava son las flotantes. Que dentro de la clasificación, la onceava y la doceava también es falsa, pero específicamente esas ya llegan a ser las flotantes. Perdón. Pasamos ahora a las partes de la costilla. Estas son las partes de una costilla típica de la tercera a la novena costilla. Entonces, tenemos primero la cabeza, que es esa proyección en el extremo posterior. La cabeza se articula, dijimos, con el cuerpo de la vértebra, ¿verdad? Y tiene dos facetas articulares, una inferior y una superior, ¿verdad? Porque se articulan dos puntos en el cuerpo y son las que forman las articulaciones costo-vertebrales. Ahora, siguiendo a la cabeza está esta porción estrecha que es el cuello, ¿verdad? Siempre es una porción angosta de la costilla que está justo al lado de la cabeza. Y en la superficie posterior, donde el cuello se une con el cuerpo, está esta estructura redondeada que se llama tubérculo costal. Este es el tubérculo que se articula con la apófisis transversa de las vértebras. Tiene una porción articular y una porción no articular, ¿verdad? La porción articular es esta lisita y la no articular es esta prominente, que es donde se inserta el ligamento. Luego ustedes pueden ver que esta porción alargada y curvada es el cuerpo, es la parte principal de la costilla. Y más allá del tubérculo está el ángulo costal, que es donde se da este, esta, este giro, ¿verdad? Y en la parte interna, el cuerpo tiene una hendidura costal. Ahí hay vaso de nervios sanguíneos, ¿verdad? Y luego la otra parte de la costilla, pues en donde va a tener el cartílago costal. Esas serían como las partes de la costilla, ¿verdad? Aquí tenemos cómo es que se articula la cabeza con el cuerpo, el tubérculo con la apófisis transversa, ¿verdad? Vemos el cuerpo que tiene el ángulo costal por el cual se curva y después tenemos acá el cartílago costal que es el que se va a articular con el esternón. Y aquí tenemos bien la articulación, miren, la cabeza articula con el cuerpo de la vértebra y el tubérculo articula con la apófisis transversa de la vértebra, ¿verdad? Ahí está clara la articulación. Luego vemos que dependiendo del nivel en la caja torácica, así es la longitud, ¿verdad? De las costillas. La primera y segunda costillas pues van a ser más pequeñas. Vean cómo la octava costilla sería como la más grande, la más típica. Y la onceava y la doceava, que son pues las que no tienen cartílago articular, que son las flotantes. Ya su ángulo también es más pequeño. Y aquí vemos cómo se articulan dos costillas, tanto en la parte posterior con la vértebra torácica y en la parte anterior con el esternón, ¿verdad?
Vemos siempre las tres partes de la costilla, la cabeza, el cuello y la tuberosidad, y después en el cuerpo, el ángulo costal. Entonces, aquí quizás nada más recordarles, ¿verdad? Que en estos espacios que hay entre las costillas, que son los espacios intercostales, aquí hay músculos. De hecho, en la primera imagen que vimos, en la que vimos los órganos, que la vamos a ver, ahí podemos observar que entre las costillas están los músculos, hay vasos sanguíneos, hay nervios, ¿verdad? Mm, solamente para, no, perdón, aquí ya lo pasé. Aquí donde vemos el tórax, aquí podemos ver que los espacios intercostales están ocupados por tejido muscular, ¿verdad? Vasos sanguíneos y nervios. Y esto permite, ¿verdad?, que las costillas puedan movilizarse y expandirse según la necesidad, ¿verdad?, que requiera, ya sea la expiración o la inspiración. Entonces, jóvenes, aquí hemos terminado lo que es el esqueleto axial, ¿verdad? Hemos visto los huesos de la cabeza, que son los huesos del cráneo y la cara, el hueso yoides, los de la columna vertebral, y el tórax, que está formado por el esternón y las costillas. Los huesos del oído, pues realmente no los vimos en detalle porque no es objetivo en esta ocasión. Entonces, sigan con los otros videos para que vean el esqueleto apendicular. Y hay un video en el cual van a poder ver la cintura escapular y el miembro superior. Va a haber un video en el que van a poder ver la cintura pélvica y el otro video en el que van a poder ver los miembros inferiores. Así, para que no sea pues como muy largo. Por tanto, yo les agradezco su atención. Ya saben que estoy disponible para cualquier consulta y entonces el miércoles vamos a hacer el laboratorio de anatomía en el cual vamos a repasar todos los huesos. Muchas gracias por su atención.